Bueno, yo les voy a hablar de José María Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra fue un político ecuatoriano procedente de una familia acomodada. Estudió en las universidades de Quito y París, se hizo abogado y entró en la política en las filas del Partido Conservador. Desempeñó varios cargos políticos, como el de presidente del Congreso, antes de ganar su primera elección presidencial en 1933. Desde entonces fue la figura preponderante de la política ecuatoriana por el espacio de 40 años durante su primer mandato en 1934 a 1935. Intentó poner en marcha una reforma agraria con la división de las grandes haciendas. Ante la resistencia que encontró sus planes, asumió poderes dictatoriales y reprimió violentas las oposiciones. Fue derrocado por un golpe de estado militar y hubo de exiliarse en Colombia hasta 1944. El mismo patrón se repite en 4 ocasiones más, en las que fue elegido presidente del Ecuador y fue luego depuesto por los militares. En 1944, 1947, 1952, 1956, 1960, 1961, 1968 y 1972. Eligió a Argentina como el país de refugio desde 1971 hasta su último derrocamiento. Instauró un régimen autoritario enfrentando con los Estados Unidos, lo que le llevó a establecer contactos amistosos con Cuba de Fidel Castro. Y fue hijo de Alejandro Velasco Sarda, uno de los primeros ingenieros formados en la Escuela Politécnica de Quito, y de Delia Ibarra, quien le proporcionó sus primeros conocimientos. José María Velasco Ibarra realizó sus estudios secundarios en el Seminario San Luis y en el Colegio San Gabriel. En 1922 obtuvo el título de doctor en jurisprudencia en la Universidad Central, donde posteriormente se desempeñó como catedrático. En 1926 inició su colaboración periodística en El Comercio, escribiendo con el seudónimo La Criolla. Posteriormente publicaron importantes obras como Rodo, El saber del escritor, Del hecho político, Un momento de tradición política, Democracia, ética y la democracia materialista, Tragedia humana y cristianismo, Caos políticos en el mundo contemporáneo, Derecho internacional del futuro y experiencias jurídicas hispanoamericanas. Viajó a París en julio de 1931 y en el Soborno se especializó en derechos internacionales y filosofía del arte. A su regreso al país en 1932 fue elegido legislador por el bando conservador y al año siguiente como presidente de la Cámara de Diputados. Empezó la oposición contra el gobierno de Juan Dios Martínez Mera. Después de que el Senado declaró vacante la presidencia, asumió la magistratura el 1 de septiembre de 1934. El primer velasquismo se caracterizó por la puesta en marcha de una serie de decisiones tomadas al apuro, pese a que se la acusó de descubrir los problemas económicos del país. Lo cierto es que un gobierno tuvo aspectos políticos y tangibles. Pronto la oposición se focalizó en el Congreso dirigido por el liberal Carlos Arroyo del Río. Velasco perdió la serenidad y en esa apresurada decisión determinó desconocer al Congreso y convocar una nueva Asamblea Constituyente. Ante esta actitud dictatorial fue apreciado y obligado a renunciar el 20 de agosto de 1935, teniendo que exiliarse en Chile. Gracias.